Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, compañeras, compañeros. Buenas noches a quienes nos escuchan y a los jóvenes que están en las barras. Lo primero que quiero decir es que esos 3.092.000 colombianos que firmaron la consulta anticorrupción lo hicieron de la manera más auténtica y genuina, con la mayor buena fe. Merecen todo el respeto porque es una reacción ciudadana original frente a uno de los flagelos más perversos de la sociedad y la democracia colombiana, que es el fenómeno de la corrupción, a todo nivel, en todas las instancias y de todas las maneras. No tengo duda alguna, y además quiero hacer ese reconocimiento, que el trabajo enorme de la senadora Claudia López, de la representante Angélica y de quienes han estado estimulando esta consulta está orientado no solo por la buena fe, sino por el coraje, por el valor, porque no es fácil en una sociedad como esta ser capaz de plantarse frente al fenómeno de la corrupción. Esos 3.092.000 colombianos que firmaron, y estoy seguro que otros 20 o 30 millones que están de acuerdo, son un pueblo sediento de soluciones a la corrupción. Lo que voy a explicar aquí a esos millones de colombianos, a quienes nos ven, a los columnistas de opinión que de manera muy amplia han manifestado su apoyo a esta consulta, a los medios de comunicación que a priori han señalado la bondad de esta consulta, es que esos millones de colombianos sedientos en ese desierto de la corrupción, lo que están viendo es un espejismo. Y sería fácil, pero muy fácil, sumarse a la muchedumbre, muy fácil sumarse al engaño colectivo. Sería muy fácil no decir nada, salir aplaudido por los columnistas, los medios y quienes hoy asisten, diciendo, claro, nosotros también estamos de acuerdo con la consulta anticorrupción. Fácil, fácil desperdiciar 290.000 millones de pesos de los colombianos en un acto que resulta inane. Si este Senado, después de oír estos argumentos, considera que esta consulta es útil como instrumento contra la corrupción, claro, seré el primero en votarla, como cuando fui uno de los primeros en firmar esa acta. Claro que la firmé, la de la recolección de firmas, porque contenía dos propuestas, las únicas novedosas con las que siempre ha estado de acuerdo mi partido y yo en lo personal. La propuesta de limitar los periodos de los congresistas y la propuesta de limitar el salario de los congresistas. Y no hoy, y no por la firma, y no por la presión mediática. Qué fácil es ceder ante la presión mediática. Pero la tarea de los líderes no es ir en favor de la corriente ni de los vientos, sino ir en contravía de la corriente si es necesario señalar la verdad. Hace ya muchos meses usted, senador Alfredo Rangel, fue quizá el primero, y luego la senadora Paloma Valencia, que en la comisión primera habló del tema. También lo hizo la propia senadora Claudia López, y presentó usted una proposición que el partido de la U apoyó para limitar el salario de los congresistas. Y no solo eso, apoyamos también una decisión colectiva de la comisión primera para que eso que ha dado en llamarse con el eufemismo de mermelada desapareciera, haciendo públicas las partidas regionales. Claro que estamos de acuerdo con eso. Nada dice sobre la mermelada esta consulta, nada corrige. Voy a decirles qué es lo que sí dice y por qué parece ser muy buena. Lo primero es el costo. Sepamos cuánto cuesta esta consulta. 297.300 millones de pesos. Eso vale. Uno de los acicates de la consulta, me referiría a él ahora, es la disminución de los salarios de los congresistas. Claro, la consulta los disminuye en buena hora y el ahorro es de 3.162.606.000 pesos cada mes. Eso es lo que se ahorra, digamos que 30.000 millones al año. Les quiero contar que el costo de la consulta
paga 25 años de los salarios de congresistas, con un cálculo actuarial sencillo, lo que significa los 290.000 millones. Es más cara la consulta que lo que pretende ahorrar. Más barata es la propuesta del candidato del Centro Democrático, Iván Duque, o por lo menos más eficiente, que propone reducir el Congreso en 100 miembros. Eso ahorraría no 3.000, sino 7.000 millones. De manera que ese primer elemento, el costo, lo pongo en consideración. Lo segundo, en nada afecta a quienes están aquí en el Congreso decir que sí, al contrario. Salimos mañana aplaudidos en la W. Sé que esta posición mía, para abrir los ojos de quienes ven el espejismo, significará, ya ha significado, una lluvia de críticas y garrote y palo desmedido. Los trinos, los dardos a los que se hacía referencia el senador Baena, vengan todos, pero Colombia tiene derecho a saber en qué se va a meter y en qué va a gastar el dinero de los colombianos. Lo primero, me exime de la explicación la última apreciación de la propia senadora Claudia López. En respuesta al senador Ramos, ella ha confirmado que una de las limitaciones de la consulta es que no puede hacer reformas constitucionales. 2 de las 7 propuestas son reformas constitucionales, precisamente las que nos gustan, la limitación de los periodos y la limitación de los salarios. Pero cuando se revisa con expertos constitucionales, está claro que esta consulta es inane, no tiene ese efecto, porque como explicó la propia senadora Claudia López, la consecuencia de esta aprobación es la aprobación de una ley aquí que haga verdadera la voluntad popular, no de un acto legislativo. Y además previene la consulta que si el Senado no aprueba la ley, el presidente tendrá que adoptarla por decreto. No pueden hacerse reformas constitucionales por decreto. Así que esas 2 de las 7 preguntas no tienen efecto alguno en la consulta. Es propaganda. Algunos dirán que es populista, otra que es oportunista en el sentido electoral. Esas 2 calificativos quedaron despejados porque en buena hora el senador Antonio Navarro y la propia senadora Claudia López ha dicho desde muy temprano, y se lo agradezco, que esta decisión en todo caso se aplazará para después del debate electoral para evitar esa suspicacia, para evitar quienes piensan que esta es una bandera anticorrupción electoral proselitista que cuesta 293.000 millones y que no corrige para nada la corrupción en Colombia. ¿Qué pasa con las otras preguntas? Las examino. La pregunta 2, cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Las disposiciones legadas derivadas de esta pregunta ya existen. Artículo 13, Ley 1474 del 2011. Artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Artículo 18 de la Ley 80 también del 93. Yo estoy seguro que a los 3 millones de colombianos que firmaron no les explicaron que esto ya existía. Ya hay exclusión de beneficios en los delitos contra la administración pública relacionados con la corrupción. Ya está prohibido el subrogado penal, ya está prohibida la casa por cárcel, ya está prohibida la rebaja. Estos delitos son penalizados con más severidad que con cualquier otro. El propio fiscal general de la Nación reconocía en algún acto académico incluso que la ley 1474 y que la última que se aprobó, que regula la criminalización de la política electoral, fue una exageración que hace imposible el ejercicio democrático. Pero esas normas y más severas ya existen. La consulta no sirve para impedir la cárcel, ya existe. Aclaro, hay una excepción que ordena la Corte Constitucional en la sentencia C-394 del 95. Dice la Corte: la seguridad exige a veces que una persona sea trasladada o destinada a un centro especial. Claro, un testigo protegido, un testigo vital, para que no lo maten. Es posible que el Estado y la Corte decida una reclusión especial en el búnker de la Fiscalía, pero nada tiene que ver eso con que ya existen las normas que impiden que los corruptos tengan beneficios y, por supuesto, ya existen las normas que le dan cárcel a los corruptos. Eso no es un invento de esta consulta. Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país. Las disposiciones legales derivadas de esta pregunta, colombianos, colombianas, todos aquellos que firmaron y firmamos de buena fe, ya existen. Artículos 1, 4, 5, apelo a los estudiantes de Derecho,
a quienes tienen esa vocación de investigación, para que vean el espejismo costoso. Ley 1882 del 2018, por la cual se fortalece la contratación pública. Requisitos habilitantes y oferta económica independientes existen. Los pliegos tipo en los contratos de obra pública, en buena hora ya los aprobó este Congreso. Todo el mundo sabe que el foco más importante de corrupción es la contratación en infraestructura. Los pliegos tipos fueron una pésima noticia para los corruptos, pero ya se aprobó. Fue un paso importante contra la corrupción. No hay que llover sobre mojado. Y por supuesto también existen ya los requisitos subsanables que no limiten la multiplicidad de oferentes. La pregunta 4, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Yo que en este atril he defendido y seguiré defendiendo las formas de participación ciudadana, quisiera decirle a los jóvenes y a los firmantes que esto es novedoso, pero no. Ya existe también, qué bueno que ya existe. Artículos 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63 y hasta el 74 de la Ley 1757 del 2015 de participación ciudadana, con ponencia de todos ustedes, de todos los partidos y aprobada aquí. Ya existen las audiencias públicas participativas, ya existe el control social a lo público, ya existen las veedurías ciudadanas reglamentadas en la ley. Ya existe la participación social ante las corporaciones públicas de elección popular y el Congreso de la República. Los presupuestos públicos con participación ciudadana están ya reglamentados en la ley. No resulta un aporte novedoso de esta costosa consulta. La siguiente pregunta. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Claro. Artículo 5 de la Ley 1828 del 2017. Código de Ética, Estatuto del Congresista. Ya existe la rendición de cuentas obligatoria. A esta hora, cualquier ciudadano que quiera verificar la declaración de renta de un congresista solo tiene que entrar al sistema, al SIGEP. Ahí está, es absolutamente pública. Y no solamente la declaración de renta, también la declaración bajo juramento del monto de bienes y rentas. Claro que es pública, no es novedosa la consulta en esa disposición, pero además esa obligación de que sea pública tiene un rango más alto que esta consulta. Artículo 122 de la Constitución Política. Es un mandato constitucional que dice que el congresista deberá declarar bajo juramento el monto de sus bienes y rentas. Tales declaraciones todas son públicas. Claro, si yo me acerco a un joven entusiasta, hastiado de la corrupción que envenena a Colombia, como la envenena el narcotráfico, como la envenenó el conflicto armado, es natural que diga, sí, yo quiero acabar con la corrupción. ¿Usted quiere acabar con el dolor? También. ¿Usted quiere prolongar la vida? Sí. ¿Dónde le firmo? Pero no les explican que lo que les están pidiendo que firman es innecesario, costoso, populista y tiene un propósito electoral, o tal vez ya no, con la decisión del aplazamiento. Pregunta sexta. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos y extinguirles el dominio. Claro que sí. Qué bueno extinguirles el dominio. Lo único que hay que hacer, senador Horacio, es aplicar el artículo 30 de la Ley 1708 del 2014 de extinción de dominio. Ya existe, ya se aplica la extinción de dominio para quienes adquieran los bienes fruto de la corrupción. Se considera afectada dentro del trámite de extinción de dominio. Óiganme bien, a toda persona natural o jurídica que alegue ser titular de derechos sobre alguno de los bienes que sean objeto de esta acción. Claro que hay ya la figura de la extinción de dominio. La pregunta 7. No más atornillados en el poder. Máximo 3 periodos. Propuesta del partido de la U. Propuesta que traje aquí en la reforma política que fracasó. Qué bueno que eso ocurra. ¿Qué tiene que ver eso con la corrupción? ¿Tiene algo que ver con la corrupción que haya 3 periodos o que sean 50 años como en Inglaterra o como en Estados Unidos? A nosotros nos gusta la limitación, pero por otras razones, para oxigenar la democracia, para que suban las bases, para que suban los cuadros. Nada tiene que ver con la corrupción. Sin embargo, nos gusta, desafortunadamente, como ya he dicho, para dar aplicación a esta oferta de la consulta. El senador Roy Barreras ha solicitado 5 minutos más para terminar
Les recuerdo que el senador Jimmy Chamorro también es vocero y se han decidido compartir el tiempo y tiene 3 minutos el senador Jimmy Chamorro. ¿Estaría de acuerdo la plenaria en darle 5 minutos para finalizar al senador Roy Barreras y los 3 minutos? Adelante, senador Roy. Para que esta oferta de limitar el periodo de los congresistas, que es atractiva en las democracias modernas, porque los congresos todos están en desuso, todos están contra la pared, medio mundo no tiene congresos ni democracia, en la mitad del planeta gobiernan los dictadores, los caudillos, gobierna Putin, gobierna Xi Jinping en China, gobiernan en los estados musulmanes, gobierna Trump también. No se necesita esta norma porque nada tiene que ver con el tema anticorrupción, pero si que la quisiéramos, que el partido de la U la quiere limitar los periodos y limitar los salarios, tenemos que reformar el artículo 133 de la Constitución y esta consulta no puede. Finalmente, presidente, yo quisiera que proyectaran estos casos de corrupción. Mire, aquí se le ha vendido a la opinión pública que la vacuna contra la corrupción es acabar con el Congreso, inclusive reducirlo. Esta es una lista al azar. Foncolpuertos, Dragacol, Invercolsa, Cajanal, Comsa, Troncal del Magdalena, Agroingreso Seguro, escándalos de la DIAN, carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura, cartel de los cuadernos, cartel de la hemofilia, cartel del Down, Odebrecht, cartel de la toga, cartel del SIDA, desvío de recursos de las fuerzas militares, que con horror nos enteramos hace 2 días, desvío de recursos del Fondo de la Paz, que con horror nos estamos enterando hace 2 semanas, más toda la corrupción de alcaldes, gobernadores. ¿Qué tiene que ver eso con esta consulta? Nada hace este espejismo para controlar esas venas rotas de la corrupción. Es apenas una propuesta que sugiere que aquí está la solución y no está. Alcaldes y gobernadores investigados por la Fiscalía, 230 alcaldes, 20 gobernadores, sancionados 54, alcaldes y gobernadores investigados por la Procuraduría, 475 alcaldes, 20 gobernadores. Nada hace esta consulta para impedir esa corrupción, pero no paramos allí. Jueces y fiscales investigados y sancionados por corrupción, solo en esos 7 años, 298 jueces, 185 fiscales. Nada hace esta consulta para impedir la corrupción de la justicia. Jueces y fiscales investigados y sancionados por la Fiscalía, 401 jueces más, 123 fiscales. Nada hace esta consulta para evitar la corrupción en Colombia, distinto de gastar 293.000 millones en este espejismo que sería fácil para todos apoyar. Sería tranquilo, sería cómodo. Nos evitaríamos unos cuantos trinos y unas cuantas palizas en los medios de comunicación. Pero la obligación de los líderes es abrirle los ojos a la gente y decirle la verdad, porque la engañan colectivamente. ¿Qué es lo que sí había que hacer? Lo que hay que hacer como medida eficaz de lucha contra la corrupción. Se necesita una reforma política estructural. En eso Claudia López y yo estamos de acuerdo y muchos más. El sistema político colombiano es un sistema clientelar, un pantano clientelista, corrupto hasta los tuétanos. Las reglas de juego son así. Microempresas electorales que se autofinancian. Mientras no reformemos la política, mientras no tengamos una autoridad electoral independiente, mientras no cerremos las listas, mientras no le demos autonomía a la justicia, mientras no cerremos la puerta trasera del Consejo de la Judicatura para elegir magistrados que no son capaces o que no son probos, mientras no hagamos la reforma política y la reforma a la justicia, no habrá verdaderamente cura para el cáncer de la corrupción. Yo espero, senadora Claudia, que su candidato Sergio Fajardo y el suyo, senadora Paloma, cuya propuesta nos gusta porque evita la suspicacia del populismo y del oportunismo, que se vote el 5 de junio, nos gusta si es así. Espero que su candidato Iván Duque y que el candidato liberal y que el candidato del Polo Democrático, que es el mismo del Partido Verde, y que los candidatos que aquí están, todos, la senadora Vivian Morales, candidata también, se comprometan con Colombia a hacer esa reforma política estructural, a garantizar acabar ellos sí con la mermelada, dejando que los presupuestos estén sobre la mesa, transparentes, visibles,
lo que esta consulta no contiene. Creo que es indispensable que cualquiera que pretenda gobernar a Colombia se comprometa con... Más tiempo para el senador. 30 segundos para terminar. Que cualquiera que sea el presidente de la República se comprometa con Colombia a hacer la reforma política y la reforma a la justicia como medidas estructurales de fondo y serias contra la corrupción, en lugar de gastar 293.000 millones en un espejismo que paga 25 años de salarios de los congresistas que pretende ahorrar. Gracias, presidente.